derecho a la tierra y el territorio, escritor en lengua maya, traductor, docente, promotor cultural y defensor del territorio maya. Como integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mochiquimbal y el Congreso Nacional Indígena, se ha dedicado a proteger las tierras de los pueblos mayas afectadas por megaproyectos, incluidos la soya transgénica, las granjas porcícolas, las plantas de energía renovable, el turismo de alto impacto y el Tren Maya, el cual pretende ser un tren turístico y regional que atravesaría los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo mediante su trabajo como defensor de los derechos humanos. Pedro Uc invita a las comunidades a reflexionar de manera crítica y a revalorar la cultura y la lengua maya, y sobre todo les informa sobre sus derechos a la tierra como pueblos originarios. Así que no me queda más que pedirles que disfruten de esta charla con el maestro Pedro. Bueno, pues muchísimas gracias por los que estamos aquí, los que han dejado este tiempo para venir a acompañarme en esta charla que vamos a hacer en este momento. Y siempre nos da muchísimo gusto ver a alguna gente interesada en estos espacios, en estas charlas, porque no siempre podemos contar con la gente. Sabemos también que hay muchas actividades en casa, hay actividades en el trabajo, y bueno, muchas veces no tenemos suficiente tiempo para este tipo de cosas, y quienes venimos es porque muchas veces de verdad tenemos el interés y queremos saber, queremos compartir este tema o estas situaciones que se dan en torno a la cultura maya, en torno a la tierra, en torno a lo que está sucediendo con las comunidades indígenas. Pues la verdad es que les agradezco que estén aquí acompañándome en este momento. El tema que voy a abordar dice algunos retos de la cultura maya, escrito por los mismos mayas. Este tema se me hizo interesante porque hay en estos últimos años como una especie de despertar de interés en algunas personas, tanto en comunidades como acá en la ciudad misma, de escribir en lengua maya y escribir poesía. Algunos también comienzan a escribir narrativa, y esto como que está permeando un poquito más en otros espacios, en espacios un poco más amplios. Y a partir de esto me pregunto, ¿qué estamos escribiendo? ¿Qué es esto que estamos escribiendo? ¿Y por qué esto es lo que ahora estamos escribiendo? Entonces se me hizo interesante revisar un poco cómo empieza esto. En la década de los 70 más o menos, llega un personaje aquí en la península de Yucatán que fue muy conocido, que se llama Carlos Montemayor, y comienza a buscar a personas mayas, indígenas, que les guste o que les interese escribir poesía en su propia lengua.
y se hace un trabajo muy interesante con un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, que se comienzan a interesar en este proceso de la escritura en lengua maya. Yo creo que floreció mucho este trabajo, fue un trabajo bastante exitoso, se creó un grupo de gente que tenía interés y se comenzó a escribir. Y yo estaba pensando entonces en lo que hasta el día de hoy se ha podido escribir. Yo creo que la cultura maya, como toda civilización, tiene una riqueza enorme en su caminar, en su existir, en su vida. Y pues todas las culturas o las civilizaciones llevan en el rostro diferentes colores, como sus saberes, como sus creencias, como su arte, sus sueños, sus conflictos, su organización, su producción, su memoria, sus retoños, todo esto y más lo encontramos en una cultura. La cultura maya no es la excepción. En la cultura maya tenemos eso y mucho más, como decíamos justamente hace un momento, ¿verdad? El maestro Feliciano Sánchez, que seguramente muchos de ustedes conocen, él decía que si los mayas nos propusiéramos de veras recoger lo que tenemos de saberes y conocimientos e imaginaciones, nada sería los libros de Harry Potter frente a nosotros. Y a lo mejor es cierto, tenemos tantas cosas. Entonces el problema es que nos hemos concentrado, de los 70 para acá, nos hemos concentrado en un poquito de poesía o de poemas, tal vez de poemas, no sabemos muy bien si tiene poesía o no, pero bueno, de poemas. Y esto, ¿por qué en los 70 comienza a aparecer esto que se conoce a día de hoy como la literatura indígena contemporánea, donde entra la cuestión maya? Pues bueno, porque hemos padecido 500 años o 530 años de conquista y colonización. Y quienes crean que la conquista y la colonización es historia, yo pienso que no, yo pienso que es experiencia. Seguimos debajo de una conquista, seguimos debajo de una colonización, y lo peor es que cuando los poderosos hacen las leyes, dicen que las hacen para beneficiar a los pueblos indios. Bueno, ahorita están haciendo una consulta de lo más chafa que puede haber para aprobar una ley. Y tenemos todas las evidencias para mostrar que esto es una trampa, que esto es para cortar nuestros derechos, para evitar nuestros derechos. Entonces, las leyes que han hecho, por ejemplo, en los que dicen que son leyes para favorecernos, en realidad es para cortar o coartar nuestra libertad, nuestros derechos, y por eso pues nos pesan los 530 años de colonización. Pablo González Casanova habla de una colonización interna y dice que es peor que la colonización externa. Y yo creo que sí, lo que hemos padecido como colonización interna ha sido terrible. Los territorios de los pueblos mayas, de los pueblos indígenas, ha sido saqueado terriblemente. Entonces, frente a esta situación, yo lo que estaba pensando es cómo hemos perdido tanto, cuánto hemos perdido frente a esta conquista y colonización. Antes, el territorio maya contaba con un amplio
espacio desde la península de Yucatán hasta El Salvador. Si hablamos de su fauna, pues el territorio maya tenía una impresionante fauna. ¿En qué se ha quedado el día de hoy? Hoy ya ni siquiera tenemos venado, ya ni siquiera tenemos jabalí, ya ni siquiera tenemos estos animales que nos servían como la base de nuestra alimentación, pero también con los que convivíamos y compartíamos los espacios de la misma. Pero antes había una gran cantidad. Si hablamos de flora, teníamos una cantidad de selva impresionante. Yo recuerdo cuando en 1984 fui a hacer mis primeros trabajos en Carrillo Puerto, Quintana Roo. Estaban con esa locura de cortar durmientes para el tren, y había millones de durmientes. Cada persona cortaba 3, 4, había gente que cortaba hasta 8 durmientes un día, y acababan con el jabín, con el chacté, con el yashnik, con todos esos árboles tan buenos y maderables, los convertían en durmientes, y en los centros de las comunidades estaba la cantidad enorme de durmientes. Eso arrasó con la selva durante un buen tiempo. Y bueno, pensamos que eso ya había tocado fondo, y resulta que no necesariamente. Además, en este territorio tan amplio que llegaba hasta El Salvador, teníamos una gran variedad de lenguas que son parte de la lengua maya. Aquí en la península de Yucatán, pues toda la península hablamos una sola lengua. Pero si salimos un poquito y caminamos hasta Chiapas, vamos a encontrar que aquí debajo de este cerro se habla uno, y si subimos y bajamos del otro ya se habla otra variante del maya, empezando aquí en Palenque con los chol, con los celtal, con los tojolabal, más arriba con los tosil. En fin, hay una gran cantidad. Si entramos a Guatemala, son como 14 variantes que hay en Guatemala, y hay una gran variedad de lengua. Esta lengua tan importante, en tan pocos años, se ha venido abajo. Cuando leemos, por ejemplo, las crónicas o algunas crónicas de la guerra de castas, o la llamada guerra de castas, encontramos que en 1847 solamente el 10% de las personas en la península de Yucatán hablaban español. Los demás, todos hablaban maya. A día de hoy, creo que ya se invirtió la cosa. Hoy, creo que son tan poquitos los que hablamos maya, y la mayoría está hablando español. Pero además es un problema, porque por lo menos hace algunos años la mayoría de la gente hablaba maya y hablaba un poco de español. ¿Qué ha pasado hoy? Lo que ha pasado es que la gente dejó de hablar maya, pero no mejoró tampoco su español. La gente que dice que solo habla español, le das un libro para leer y no entiende las palabras que están en el libro. Y no estoy hablando de los libros de Teodoro Adorno, por ejemplo, sino libros así medio baratos, ¿no? Entonces, si no habla maya, pero pues tampoco habla español, y hemos perdido. Pero no solo se pierde una lengua, sino se pierde una visión completa, una forma de vida, una forma de entender el mundo, una forma de relacionarse con el mundo. Todo eso se pierde. Pues a día de hoy tenemos ese problema. También en el aspecto artístico, nuestros abuelos, nuestros ancestros mayas, pues eran grandes artistas. ¿Qué ha pasado hoy con el arte en las comunidades mayas? Antes los mayas hacíamos música, y a mí me tocó ver, porque ya estoy grandecito, ya casi tengo 500 años, me tocó ver
cómo algunos señores hacían música con hojas de árboles, se bajaban la hoja y hacían música con eso. Hacían música con el caracol, hacían música con el tuncul, hacían música con una caña que en maya le llamamos sit, no sé cómo se diga en español, pero hacían música con todo eso y había arte. Había también pintura en algunas cuevas. Los que hemos ido a Loltún, por ejemplo, hemos visto algunas cosas allá, ¿verdad? O en Balancanché, no sé cuántos han ido a Balancanché y lo vemos, teníamos arte. ¿Qué pasó el día de hoy en nuestras comunidades? Andamos tan lejos de eso y hemos perdido realmente mucho frente a esta colonización que ha sido muy agresiva y violenta hasta el día de hoy. Otra cosa que ha pasado entonces frente a esta situación de la colonización es que encontramos el estado de salud de nuestro territorio. Tenemos un territorio devastado, tenemos un territorio muy lastimado. Solo para hacer un pequeño recuento así rápido, los menonitas tanto en Campeche como en Quintana Roo han devastado, no sé, 20,000, 30,000 hectáreas de selva. Nuestro territorio está devastado. ¿Y qué siembran? Pues una planta que es extraña para nosotros los mayas. Siembran soya. La soya no significa mucho o nada para nosotros los mayas, pero ahí tenemos kilómetros de soya. ¿Pero qué implica eso? Bueno, implica tirar miles de hectáreas de selva, y cuando tiran estas hectáreas de selva, pues es obvio que se lastima la flora, pero también los animales que están ahí se quedan sin casa, porque es casa de los animales. Hoy vamos a encontrar extensiones de tierra por Copelchen completamente pelonas, donde había una gran cantidad de pájaros, de venados, de jaguar, de tapir. No hay. Hoy tenemos campos completamente secos, y estos campos pues están dominados y manejados por gente que también son extraños para nosotros y piensan diferente, hablan diferente y no se quieren relacionar con nosotros. En fin, tenemos un problema grave frente a eso. Pero pues no solo ellos, eso es apenas el principio. Como en el 95, 98, comenzamos a enfrentar ese tipo de problemas en el poniente de Bacalar. Pero llegaron también los proyectos como los parques eólicos y fotovoltaicos, estos que producen corriente eléctrica. Y comenzaron a devastar también selva y comenzaron a poner pues allá sus proyectos. Y tiraron monte por muchos lados, y la ridiculez que justificaba la Semarnat, porque ellos se supone que tienen que entregar una cosa que se llama estudio de impacto ambiental. Pero ese estudio de impacto ambiental de verdad que era una ridiculez, porque nosotros denunciamos cómo le hacían daño a los animales, a la cantidad de animales que están en esa zona. Y un día tuvimos una reunión con el director de uno de los proyectos, y nos decía una cosa curiosa. Es cierto, dice, hay algunos nidos de pájaro que encontramos dentro del área, pero agarramos los nidos y los sacamos del área. Yo digo, el biólogo que hizo el estudio, ¿dónde estudió? Para que yo vaya también. Ya sé, yo no sé cómo está eso, ¿no? De ese tamaño está. Pero dice, pero nosotros estamos cumpliendo con la ley. Lo palomeó la Semarnat. Frente a eso, ¿qué haces? Y bueno,
el monte pues se perjudicó en ese sentido. Y fumigan también, igual que los menonitas fumigan y matan las abejas, y las abejas pues son polinizadoras, matan animales, matan pájaros, y les vale, ¿no? O sea, tenemos un territorio devastado. Luego vienen el otro proyecto de las granjas porcícolas. Las granjas porcícolas son como 150 a 200 aquí en Yucatán. Solamente como 20 o 30 están legalizadas, todas las demás son ilegales. Y están contaminando los cenotes. ¿Sí? Entonces, seguimos viendo un territorio devastado. El agua de los cenotes que cuidábamos en las comunidades, en donde había un acuerdo de asamblea, donde nos decían, por estas épocas de tanto calor que se conoce como la canícula, que comienza del 15 de julio y termina el 15 de agosto, resulta que pues nosotros tenemos que respetar los cenotes que son de cueva. Ahí no permiten bañarse, hay que cuidarlos porque es ahí donde agarramos el agua para nuestras ceremonias, para nuestros ritos. Y bueno, pues sí, eso hacíamos. En cambio, los cenotes a flor de tierra, pues podíamos bañarnos ahí, no había problema, por lo menos había un acuerdo y se cuidaba. Pero bueno, cuando vienen estos proyectos, arrasan con todo. Y bueno, creo que el proyecto que más nos dolió es este proyecto del tren mal llamado Maya. Porque este proyecto, pues, prometieron que no iba a tirar ni siquiera un árbol. No sé cuántos vieron una entrevista que le hicieron al expresidente López Obrador. No voy a decir presidente como lo dice Claudia, es expresidente. Y le decían por Carmen Aristegui, ¿vas a tirar árboles? Dice, no, ninguno. Se lo preguntaron como 10 veces, digo, ningún árbol voy a tirar. Bueno, son 20 millones de árboles que se tiran. Eso y más. Pero no solo eso, ¿qué hizo con los cenotes? El tema con los cenotes ya había comenzado a dañarse porque este personaje que fue jefe de su oficina tiene un proyecto acá en Tizimín que se llama Enerol y son como 8,000 hectáreas de soya que tiene y encontró cenotes allá y los tapó, les tiró basura, nieve seca y les pasó cemento encima y ahí está el proyecto. Pero llega ahorita el tren y solamente en la zona 5, en el tramo 5 de Playa del Carmen, destruyeron más de 250 cenotes de cueva. Y luego hicieron unos pilotes y lo forraron con material oxidable, le pusieron unas camisas en el agua, dentro del agua. Y pues se suelta el óxido, esa cosa, y se va contaminando el manto freático. Pues así está desbaratado, entonces está devastado nuestro territorio. Y puedo ir mucho más que eso, ¿no? Pero no voy a tardar mucho en esto, porque luego no voy a poder decir lo que realmente vine a decir, porque todavía no he empezado. Entonces, vamos avanzando un poquito más rápido. Las aves fueron reemplazadas, por ejemplo, por los drones de guerra. Donde teníamos aves, hoy tenemos drones. Y digo drones de guerra porque con eso fumigan, con drones fumigan. Y es una guerra declarada contra la naturaleza, contra el medio ambiente. Luego, la selva hoy está vestida de asfalto. Donde había selva, hoy tenemos fraccionamientos que las inmobiliarias han hecho. Y no permite ni siquiera un árbol en la puerta de la casa porque no hay tierra para eso. Ya no necesita llevar a uno allá por San Antonio Xluch, allá donde está el Infonavit, ahí tiene su cárcel, ¿no?
y dicen que es el sistema de vivienda del bienestar. Bueno, hay quienes lo creen. Entonces, la otra cosa es que el tapir, que en maya les decimos tsini, pues lo convirtieron en un tren. ¿Cómo le dicen al tren en maya? Dice el sistema. Tsinincat, es nuestro Tsinincat. Entonces nuestro tapir se convirtió hoy en un tren. Así está. Es más, la presidenta dijo una cosa curiosa. Digo curiosa porque pues ¿qué más vamos a hacer? Mejor reímos para no llorar. Dice, el tren maya nos debe enorgullecer porque es Kukulcán meneándose en medio de la selva. Así literal. Bueno, entonces nuestro territorio devastado, nuestras comunidades mayas hoy son granja de indios. La ciencia maya son costumbres y usos. La salud es una planta en el tianguis. La lengua es tartamudez. Los artistas solo saben dar un bastón al político en turno. La cocina maya y el pozole está espaguetizada. Los campesinos venden su tierra. El escritor es una mala copia de Amado Nervo. De este tamaño está nuestro problema. ¿Qué escribimos entonces frente a esto? A mí me da tristeza que cuando revisamos los textos mayas que se está escribiendo el día de hoy, vamos a encontrar esto que es una mala copia de Amado Nervo, solamente que dicho en maya. Nos hemos quedado en este tipo de temas que no solamente se ha concentrado en la cursilería, no hemos podido dar el brinco. En el 70, cuando se empieza a escribir, por lo menos había un trabajo que me parece que fue muy interesante, que es una especie de recopilación de historias, de anécdotas, de cuentos que algunos trabajaron, como el caso de Feliciano, que estuvo recogiendo esta historia en diferentes pueblos y publicó unos 8 volúmenes sobre un trabajo muy interesante de recopilación en las comunidades. Y está bien, pero nos hemos quedado, me parece, en esta parte de ser el indio permitido. Nos hemos quedado en esta parte en donde pues mi texto de poesía o mi texto de narrativa no lastima al poder, ni siquiera le hace cosquillas al poder. Es más, el poder me puede abrir las puertas para poder escribir más. Y mientras más ridículo, más posibilidad tengo de que se publique. Entonces nos hemos quedado en esa lastimosa parte, ¿no? Y bueno, chequen lo que hay escrito para que vean qué es lo que está escrito. ¿Y dónde están las escritoras o los escritores mayas? Pero eso, además, el otro problema que creo que es más delicado, es que si bien es cierto que los textos, la mayoría de los textos se escriben en maya, muchos están pensados en español. ¿Y por qué pasa eso? Porque también queremos competir, vamos a los concursos y quiero ganar un concurso. Entonces, ¿qué hago? Pues pregunto, ¿cómo se califica ese concurso? Ese concurso se califica en español, porque los que leen la obra lo leen, entonces lo traducen y lo mandan. Y sí, conozco trabajos que han ganado el PLIA, el premio más grande a nivel nacional a cuestiones indígenas, de alguien que no sabe maya, pero lo ha ganado.
Entonces se escribe en español y hacen la medio traducción en maya, porque saben que en español se va a leer esa obra. Pues pasan cosas de esa naturaleza. Pero yo digo, necesitamos, creo, reflexionar profundamente sobre esto que pasa, porque creo que escribir hoy para los mayas debe ser una responsabilidad moral, cultural y espiritual. Yo creo que no tenemos que buscar escribir ni para ganarnos fama, ni para ganar un concurso, ni para ese tipo de cosas. Yo creo que tenemos que comenzar a escribir porque hay una historia, hay una memoria, hay un territorio devastado, hay una conquista que se ha prolongado, hay una colonización que nos duele. Creo que por ahí tenemos que hablar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho con esta historia y qué hemos hecho con esta experiencia que todavía nos va arrancando pedazo a pedazo nuestro cuerpo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde lo estamos diciendo? Pues no se está diciendo. Algunos poemarios muy interesantes y qué bueno que hoy nos acompaña el poeta Pedro Pablo. Él tiene un poemario muy interesante y que recoge justamente esto que estoy diciendo. Pero son poquitos los que hay. Si uno revisa lo que tenemos el día de hoy, vamos a encontrar eso que llamo la mala copia de Amado Nervo. Entonces tenemos el reto de escribir otro tipo de cosas. Yo digo que es importante que sí se hagan recopilaciones, que se escriba poesía media cursi si se quiere, pero no nos podemos quedar hasta ahí. Y la otra cosa es que en el 84, en ese caminar de la lengua maya, de la cultura maya, pues se intenta hacer una gramática. Y está bien. Algunos dijeron, yo no quiero meterle al tema de la gramática, voy a escribir como se me antoje. Está bien, pero la mayoría pues dijimos, hay que unificar el criterio porque creo que sí es importante que comencemos a darle más fuerza a la lengua maya, y así lo hicimos. Es cierto que fue un trabajo bastante limitado, y hace algunos años se revisó y se sacó eso que se llama hoy la norma maya, que se puede descargar en la página del INALI. Es un segundo esfuerzo que me parece muy interesante, pero no nos tenemos por qué quedar ahí. La poesía después de los 80 entonces entra como en escenario y comienza a aparecer gente que comienza a escribir poesía. Es un periodo de difusión de la poesía, pero creo que falta la reivindicación de la cultura. ¿Qué es lo que en mi caso me lleva a entrar en este campo para escribir? Porque yo nunca me propuse ser escritor, nunca me propuse escribir libros. Estos son cosas que sucedieron porque estuve creo que en el camino, pero nunca me propuse y dije, voy a ser escritor, voy a escribir un libro. Y no pasó eso. El tema es que en el 89-90 aparece algo que se llama el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y este documento que se hace en la ONU, pues nos habla de los derechos que tenemos los pueblos originarios. Y entonces estudiamos este documento y nos parece que es interesante y comenzamos a trabajar en las comunidades con este documento. Entre las cosas que dice es que es importante que se hagan las consultas a los pueblos indígenas si hay un proyecto desarrollista que se va a implementar en sus comunidades. Nos parecía muy interesante y comenzamos a trabajar sobre eso. Luego, en el 92, viene ese gran movimiento que se llamó 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y yo me vinculé mucho a ese movimiento y comenzamos a trabajar.
2 años después, es decir, en el 94, aparece el zapatismo, y el zapatismo, pues bueno, explota toda esta rabia y esta esperanza también, y el deseo que tenemos como pueblos originarios de ir avanzando en la reconquista de nuestros derechos, en que seamos respetados, ¿no? Y en estos 3, digamos, movimientos que me parece importante, comenzamos a crecer, pero nos topamos, como siempre, con pared, porque no fue nada fácil. Entonces nos dimos cuenta que judicializar los casos de la defensa del territorio pues era interesante, pero llevaba mucho tiempo, exigía mucho esfuerzo y muchos problemas, y también nos pone en riesgo. Claro que uno sabe que este tipo de cosas lo pone uno en riesgo. Yo estoy amenazado de muerte. En el 2018, en diciembre, el crimen organizado me amenazó de muerte y quería que yo me fuera de aquí. Me acogí al mecanismo, estoy acogido al mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Y hay una situación difícil, porque no solo a mí, amenazaron a mi esposa, a mis hijos de muerte por este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, seguimos porque nosotros creemos en nuestro pueblo. Dijimos, pues no es solamente con la judicialización de los casos, hay que aliarnos con otras personas que entienden nuestra causa. Lo hicimos, nos aliamos con académicos, con intelectuales, con universidades, para comenzar a hacer alguna cosa que nos ayude. También nos metimos al tema de la difusión, y bueno, en las redes sociales hicimos canal en YouTube, en el Facebook, todo, en el Twitter, lo que había, para que podamos difundir lo que nosotros creemos y hacemos, que creemos que es importante. En fin, una de las cosas entonces que a mí me llamó la atención es la literatura. Me parece que la literatura era una puerta que podía ayudarnos a avanzar y a penetrar algunos espacios. Y efectivamente fue cuando entonces yo comencé a escribir temas que tienen que ver con esto que estamos hablando. Y en ese caminar, pues la Universidad de Guadalajara pues me dice, oye Pedro, ya vimos allá en el internet las cosas que escribes y nos gustaría publicarte un libro, que seguramente pues tienes algunos escritos allá, y les mandé esta primera novelita que se llama Amnicté, que traduzco al español como Velada Floral. En esta novelita lo que estoy contando es cómo los pueblos mayas estaban sojuzgados en el tiempo de las haciendas henequeneras, y cómo abusaba el patrón de ellos, y apelando a esto que se conoce como el derecho de pernada o la prima nocte. Entonces encuentro una historia que sucede en una hacienda que se llama Chacmay, que existe la hacienda hasta el día de hoy, y pues es un poco lo que cuento aquí. Ya el año pasado la misma universidad me dijo que me podría publicar algo de poesía, y me publican esto que se llama Uyi Chaquishín, o Espigas de Maíz Rojo. Entonces así hemos ido escribiendo alguna cosa, y que finalmente ha habido alguna puerta en ese sentido. Hay un pequeño colectivo, una organización en la Ciudad de México, que hace unas semanas me dijo que le gustaría publicar algo de lo que escribo, y escribí esto que se llama Sombras, que es un ensayo, y también es poesía. La mitad es un ensayo y la mitad es poesía. Y así finalmente hemos estado escribiendo algunas cosas. También esto es un librito que acabamos de sacar junto con el pintor Emanuel Uribe, y bueno, así hemos estado trabajando, pero desde esta perspectiva crítica, desde lo que nosotros pensamos que necesitamos escribir y que necesitamos compartir, y que nos pinche la memoria, y
y que la literatura sirva también para eso, ¿no? Entonces, nosotros creemos que estos movimientos que nos ayudan a pensar, a reivindicar nuestra identidad como pueblo maya, nos debería llevar a retomar el dolor de nuestro territorio y, por ejemplo, hablar de nuestros yuntzil, que creo que es muy importante, porque hasta el día de hoy hemos agarrado el discurso de los antropólogos que nos dicen que nosotros los mayas tenemos dioses. No sé cómo lo saben los antropólogos, porque nosotros no sabemos que teníamos dioses. La verdad es que no tenemos dioses, no sé por qué lo dicen ellos. Pero hemos agarrado esa ondita de decir, ah, sí, nuestros dioses, el dios Chac, el dios no sé qué. No es cierto. Pero necesitamos escribir esas cosas para saber cómo lo entendían y cómo lo vivían nuestros abuelos, nuestros ancestros allá en las comunidades. Necesitamos hablar, por ejemplo, de la muerte. ¿Qué pensamos los mayas acerca de la muerte? ¿Qué decimos los mayas sobre la muerte? ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿Por qué nos acusan cuando alguien de repente se ahorcó? Ah, se lo llevó la diosa Shtab. De por sí esa diosa le encanta ahorcar a la gente, ¿no? Y así cosas han dicho de nosotros, y a veces también, peor todavía, lo repetimos sin saber realmente qué es lo que decían nuestros abuelos. En el caso de la Xtabay, por ejemplo, los escritores colonialistas yucatecos le sacaron muy mala fama a la pura Xtabay, que era bruja, que era borracha, que secuestraba borrachos, que era prostituta. Nada de eso. Yo escribí un trabajo que, es más, lo metí a concurso ahí en la UADY. Había un concurso que hacía la UADY cada año de narrativa, y metí ese cuento donde se reivindica la Xtabay y ganó. Y ahí está, ya en la UADY lo está vendiendo ahora, que es una narrativa que tomamos de lo que dicen nuestros abuelos y nuestras abuelas, y quién realmente era la Xtabay, y no esa carga de cosas que le han impuesto a la mujer, ¿no? ¿Qué decimos también de nuestra libertad? ¿Qué pasa con la libertad? ¿Por qué no encontramos en los textos mayas el tema de la libertad? ¿Por qué no hablamos de la justicia? Es más, muchos escritores ni siquiera saben cómo se dice libertad o justicia en maya. Es importante entonces recuperar eso. ¿Qué es la comunidad para nosotros? ¿Cómo es nuestra cocina maya? ¿Qué problema tenemos con el agua? ¿Y qué es el agua para nosotros? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la organización? ¿Qué es la identidad? ¿Dónde están nuestros sueños y nuestras esperanzas? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestro corazón? Esto es un poco lo que yo planteo, pues, como reflexión. Tampoco quiero decir que, bueno, esto es lo único que se tiene que hacer, pero me parece que esto está haciendo falta. Si bien es cierto que hoy hay un pequeño cosquilleo de que muchos ya quieren escribir poesía en maya, yo creo que también tenemos que mirar de nuevo esta situación que se está dando. Bueno, pues no quiero fastidiarles, muchísimas gracias. Es un poco la reflexión que les quería, pues, traer. Por si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, con muchísimo gusto lo contestamos. O un comentario. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, aprovechar que el maestro Eso ya es nunca. Pues sí, por favor. Bueno, primero que nada, maestro, tiene una forma de hablar tan clara. Le entendí perfectamente a todo, a sus motivos, a sus intenciones. La verdad es que, como es un tema que puede ser nuevo, al menos para mí, te agradezco mucho esa forma tan clara y bonita que tiene de expresarse. Muchísimas gracias. También me gustó muchísimo, este es un comentario, lo que
lo que menciona al final y cómo pone a la escritura, a la lectura, todo lo que tiene que ver con la literatura, pues ahora sí que para que las cosas se reconozcan hay que nombrarlas, ¿no? Y cómo la literatura sirve para las luchas y sirve también para que pueblos y comunidades sobrevivan. Esto está impresionante, ¿no? Y pues mi pregunta va más que nada a cómo se enfrenta la comunidad maya a este tema, como por ejemplo la amplitud, a retos como la migración. Por ejemplo, considera que una persona no perteneciente a la comunidad maya puede ser recibida ahora sí de que pues con similitud, sin este estrado que tiene el privilegio, sin estas relaciones de poder que a veces se presentan, ¿no? O cree que ya las relaciones nuevas con la comunidad maya ya están, pues ahora sí que, por así decirlo, contaminadas con este tipo de cosas. Y por ejemplo, ¿cuál puede ser una alternativa para personas como yo, que somos externas a la comunidad maya, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a esta lucha sin ser como abrasivos? ¿Cómo podemos ayudar a las comunidades? ¿Qué podemos hacer? Sí, muchas gracias. Yo creo que las personas que todavía vivimos en comunidad seguimos siendo generosos y de corazón generoso frente a la gente que llega a nuestras comunidades. Todavía nosotros creemos en las personas que vienen como gente que necesita de un espacio y siempre hemos abierto nuestras puertas para esa gente. Es más, hay una experiencia triste que pasó con la gente que vino a trabajar en las vías del tren, que son gentes del centro, del norte, de quién sabe dónde, que desconocen cómo es la costumbre maya. Hicieron abusos muy fuertes, muy feos, abusos contra mujeres, abusos contra niños. ¿Por qué? Porque los mayas eran, tienes hambre, ven a comer, aquí no pasa nada, no tienes dónde dormir, aquí cuelga tu hamaquita. Y mucho de eso se convirtió en abusos. Lamentablemente, no toda la gente también es así, pero ha habido ese tipo de situaciones. Quienes se quieren acercar a la cultura maya y no son mayas, siempre han sido bienvenidos. En la asamblea donde yo estoy, algunos de nuestros compañeros son de la Ciudad de México y nos han apoyado muchísimo, han estado con nosotros de verdad en las buenas y en las malas, y me parece que si no nacieron aquí en Yucatán como mayas, pues como dice Chabela Vargas, los mayas nacen donde chingados se les dé la gana, ¿no? Entonces eso nos ha generado también mucha esperanza. Y muchas gracias. No, usted. Sí, usted. Le comentaba, más que pregunta, yo estoy muy orgullosa de pertenecer a la cultura maya. Como le comenté al inicio, mi mamá es maya hablante y siempre crecí en ese tipo de comunidad donde la calidez que nos caracteriza, ¿no?, es diferente a otras partes de la República, ¿no? Entonces, a mí, yo me siento muy orgullosa de usted, de lo que hace y de lo que transmite a todos los demás, de que defienda a esa parte vulnerable que nosotros tenemos y que también defienda nuestras raíces de la manera como lo hace, porque a mí en lo particular me apasiona muchísimo. Obviamente el día de hoy yo no hablo maya, pero me hubiera encantado que mi mamá me hubiera enseñado mi lengua pues, materna, ¿no? Entonces, por razones de discriminación, pues nuestros mayores no nos enseñaron a hablar maya para que nosotros no fuéramos discriminados y mandaban a la escuela pensando en el hecho de que querían un futuro para ellos mejor hacia nosotros, para que fuéramos tratados de una mejor manera, sin pensar pues que la vida evoluciona, ¿no? O sea, que los tiempos cambian y etcétera, etcétera, y que en algún punto de nuestras vidas también vamos a ponernos a pensar de que no todo era malo, al contrario. En mi caso, y muy en el fondo, yo me siento muy, muy, muy orgullosa de llevar los apellidos que llevo, de ser lo que soy, de venir de donde vengo, y también le agradezco mucho y me siento orgullosa de usted y de todas las personas que nos defienden
de la misma manera y con la misma pasión. Eso es todo. Muy amable, muchas gracias. Pues, muchas gracias a todas, a todos. Pues no sé si el maestro Ibi va a cerrar. Con esto estamos terminando. Pues nada más pues agradecerle su presencia, agradecer al maestro Pedro, no solo la participación de ahora, sino también el ser parte del jurado hace un momento, pues invitarles nada más a que mañana cerramos el primer encuentro de narración oral y cultura escrita en maya y español. Vamos a tener una obra que se llama Mi alma, mi monte, con la colectiva Las Hierbas, que nos va a hablar también de la defensa del territorio, nos va a hablar de las cosas que suceden con el pueblo maya. Va a ser aquí en el auditorio del Olimpo, y también vamos a tener una conferencia magistral con el maestro Freddy Jiménez. Ahora vamos a hablar sobre la narración oral en español. Entonces agradecemos mucho su presencia, y pues creo que aquí también, si quieren algún libro del maestro Pedro, tiene varios, Sí, algunos, si quieren, aquí hay. entonces ahí pueden adquirir también algunos de sus libros, y aprovechen para una firma también. Entonces muchas gracias, y pues que tengan buenas noches. Y también a Grisel Rivero, quien es la que nos está pues ayudando a gestionar esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,